Libro de Números, capítulo 8, versículo 5. Si la han encontrado, damos lectura conforme a la costumbre de la Iglesia, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título Consagración de los Levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos del Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra de Dios, donde a través de ella nosotros podemos ver, amados en el Señor, que Jehová, a través del poder y la autoridad de su Espíritu Santo, dirigía, gobernaba al pueblo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su pensamiento. Y sabe que Dios había tomado la vida de Moisés. ¿Para qué? Para que él fuese el libertador del pueblo. Y cuando el pueblo ya, amados hermanos, había tomado rumbo hacia la tierra prometida, Dios tuvo que empezar a poner en el pueblo muchas leyes, muchas ordenanzas, muchos reglamentos. ¿Para qué? Para que el pueblo aprendiera a andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros recordamos, amados hermanos, que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El pueblo en Egipto se había acostumbrado a adorar ídolos ajenos. Se había acostumbrado a adorar imágenes. Se había acostumbrado a adorar a los dioses cual los egipcios adoraban, amados hermanos, y en el cambio tan grande desde Egipto hacia el desierto, hacia el Dios verdadero, yo creo que le tiene que haber costado mucho cambiar. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Así también como muchos de nosotros, un día cuando nosotros estábamos en el mundo perdidos, sin fe, sin esperanza, sin, amado hermano, ninguna oportunidad para nuestra vida, Cristo nos alcanzó, y al sacarnos del mundo, traernos al Evangelio, para muchos de nosotros quizás les costó cambiar más que a otros. ¿Y por qué digo eso, amados hermanos? Porque muchas veces, y digo en todos nosotros, aún hay apegos mundanales que a veces están pegados en nuestra vida. Cosas que quizás por el tiempo no hemos dejado. Cosas que quizás por el tiempo no hemos apartado de nuestra vida y nos hemos preocupado de alabar a Dios, de bendecir a Dios. Pero lo más grande es que muchas veces no nos hemos preocupado que Dios cambie nuestra vida, que Dios cambie nuestro ser. Y me refiero en todos nosotros, porque si nos miráramos abiertamente en el espejo, yo por mi parte podría decir que hay muchas cosas que aún Dios tiene que cambiar en mí.
Y si hay cosas que Dios tiene que cambiar en mí, también las tiene que cambiar en usted. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos del Señor? La palabra de Dios dice que Jehová le habla a Moisés. Y le habla, amados hermanos, para que Moisés apartara a un grupo de las 12 tribus de Israel, a un grupo que era la tribu de los levitas. ¿Sabe, amados hermanos? Los levitas estaban ellos apartados, señalados por Dios. Una para que estuviesen en el templo, una para que se preocuparan, amados hermanos, de las ordenanzas del templo, para que se preocuparan de la alabanza del templo, para que se preocuparan de la adoración cual había que tener en el templo de Jehová. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Si usted ha leído la palabra de Dios, las Escrituras, amados hermanos, en el templo de Israel, en el coro del templo de Israel, habían más de 10,000 o 10,000, amados hermanos, coristas en el templo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Es ahí, amados hermanos, donde Moisés y Aarón tienen que consagrar a los levitas. Tienen que consagrar a aquellos que se iban a preocupar de esta ordenanza grande, de esta ordenanza poderosa, que era la alabanza en el templo de Jehová. Dios lo pueda bendecir. Es ahí, amados hermanos, donde nosotros debemos de meditar y debemos de entender que para Dios, amado hermano, en primer lugar son las cosas sagradas. En primer lugar, las cosas santas son para Dios. ¿Por qué? Porque en el templo de Israel, amados hermanos, no cualquiera podía entrar. No cualquiera podía sentarse en el templo de Jehová. Menos, amados hermanos, hablando del coro, menos ahí podían entrar. ¿Por qué? Porque tenían que consagrarse un buen tiempo para que Dios los pudiera mover y Dios los pudiera utilizar. ¿Y sabe cuál es el problema, amados hermanos? Que en el reino de los cielos había un querubín, o había, amados hermanos, un arcángel llamado Lucero. Mire, amados hermanos, Lucero o Lucifer, como usted quiera llamarlo, que era Satanás mismo. En los cielos, amado hermano, Lucero estaba a cargo del coro celestial de los cielos. Estaba a cargo de la alabanza celestial en los cielos. Pero ¿sabe qué pasó con Lucero? El orgullo. El que quiso ser igual que Dios. El que quiso traspasar a Dios. Amados hermanos, donde entró el orgullo, el Lucero, Dios tuvo que tomarlo y lanzarlo a la tierra. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Es decir, amados hermanos, si en los cielos Dios no aguantó que alguien que fuera dirigente del coro celestial le aguantó ni un solo pecado, lo lanzó a la tierra, menos Dios iba a aguantar que en el templo de Israel cualquiera entrara o de la forma que ellos querían. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. En una parte de la Escritura, Jehová llama al pueblo y le dice: sé santo porque yo soy santo. Sé puro porque yo, Jehová, soy puro. Amados hermanos en el Señor, y hoy día Dios hablándonos a todos nosotros, también nos hace entender que para poder reunirnos dentro de la casa del Señor, para poder reunirnos en la congregación, yo y usted también debemos de estar en santidad. Santos nunca vamos a ser, perfectos nunca vamos a ser,
Pero cuando Dios nos llama a santidad, eso quiere decir todos los días acercándonos un poquito más a Él. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. También Jehová habló a Moisés: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Amados hermanos, la expiación de aquellos tiempos era un trabajo donde apartaban un carnero, apartaban un becerro, apartaban un cordero, un palomino, amados hermanos, y ellos lo presentaban como un sacrificio delante de la presencia de Jehová. ¿Y para qué se hacía eso? Para que Dios pudiera perdonar los pecados del pueblo y para que Dios también pudiera perdonar los pecados de los levitas. ¿Y quién hacía este trabajo? Era Moisés con Aarón. Eran los encargados de hacer este sacrificio, esta expiación. ¿Para qué? Para la santidad de aquellos. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Amados hermanos del Señor, si bien es cierto, dice la palabra de Dios que Jehová habla a Moisés y le dice a estos hombres: así harás para expiación por ellos, rocia sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Mira, amados hermanos, después de la expiación, el agua que rociaban para la expiación tenían que pasarla sobre los levitas. ¿Y sabe qué significaba el agua? El agua representación del Espíritu Santo. O sea, no era Aarón, no era Moisés que limpiaba a los levitas. Que los limpiaba Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Dios mismo a través de su poder los purificaba. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen estar en estos actos sagrados. Dios nos ayude, Dios nos pueda fortalecer. Dice, amados hermanos, que tenían que pasar su navaja sobre todo su cuerpo. Debían de lavar sus vestidos y debían de ser purificados. O sea, amados hermanos, no era cualquier cosa. No era cualquier cosa, era algo santo y digno delante de la presencia de Dios. Ahora, amados hermanos en el Señor, la pregunta que le voy a hacer a usted: ¿usted ha hecho expiación delante de Dios por su vida? ¿Usted ha hecho expiación delante de Dios por el perdón de sus pecados? Y no me refiero a matar a un cordero, no me refiero a matar a un cabrito, a un becerro, no. El sacrificio que Dios nos pide a nosotros como expiación para nuestros pecados es ayuno y es oración. Dios nos pueda bendecir, es ayuno y es oración. O sea, el que trabaja como instrumento en la mano de Dios es obligación de hacer su expiación por sus pecados. El que toca como instrumento del coro es su obligación hacer expiación por sus pecados. Mire, amados hermanos, aún para estar en la puerta había que tener santidad. Aún para recibir las ofrendas del templo de Israel había que tener santidad. O sea, no cualquiera podía realizar esos trabajos. Mire, amados hermanos en el Señor, en el tiempo de los discípulos tenían que predicar la palabra. Y dice la Biblia que buscaron a hombres. Mire, amados hermanos, escuche esto. Buscaron a hombres para poder servir los alimentos en el templo. Y
sabe qué cualidad principal tenían que tener estos hombres? Santidad. Porque no para servir la mesa era cualquier cosa, aún hasta para servir los alimentos, el que servía tenía que tener santidad. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina, amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, ¿para qué tenían que reunirse toda la congregación? Para que vieran que los levitas habían sido santificados. Para tener que ver que los levitas habían sido purificados. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? El coro dentro de la iglesia cumple una función muy especial. El coro dentro de la iglesia cumple una función muy importante. Mire, amados hermanos, la palabra de Dios dice que cuando el espíritu malo atormentaba a Saúl, dice la Biblia que iba David, tocaba el arpa, y ese espíritu que atormentaba a Saúl se apartaba de él. O sea, amados hermanos, cuando hay un corista consagrado tocando su instrumento, cuando hay un corista en santidad tocando su instrumento, no es necesario que un instrumento salga a bailar. Con esa música que el coro canta, que el corista canta, aún los demonios tiemblan y huyen. ¿Se da cuenta que es importante la santidad de ahí? Y cuando alguien dice no, que el coro es el espejo de la iglesia, no es el espejo de la iglesia. El espejo de la iglesia es la palabra. Entonces, amados hermanos, ¿qué santidad tiene que haber en los coristas? ¿Qué santidad tiene que haber en aquellos que tocan aquellas cuerdas? Porque no es cualquier cosa, no vienen a tocarle al pastor, no. Vienen a tocar al Señor, al Creador. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Mire, amados hermanos del Señor, la palabra de Dios dice que tenían que conquistar Jericó. Y tenían que conquistar Jericó, donde el pueblo de Israel tenían que dar 7 vueltas por el pueblo. 7 vueltas por 7 días. O sea, un día iba una vuelta, otro día otra vuelta. Y en el último día Jehová les dijo, en el último día van a dar 7 vueltas. Y en la última vuelta todos juntos van a gritar y todos van a tocar sus instrumentos. Cuando esto pasó, los muros cayeron. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Mira, amados hermanos del Señor, qué importante lo que mis hermanos aquí hacen. Qué importante, amados hermanos. Pero hay 2 cosas, amados hermanos. Una, que se debe de tocar para la gloria de Dios. Se debe de tocar para la honra de Dios. Se debe de tocar para tocar el trono de Dios. No se debe de tocar, amados hermanos, para... No es que yo canto más bonito que el otro, no es que yo sé más notas que este otro, no es que por mí el coro funciona bien. No, amados hermanos en el Señor, aunque aquel nuevo toque muy mal, pero si está tocando con santidad, toca la gloria de Dios. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. O sea, gran parte, dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo canta, cuando los instrumentos suenan, ¿sabe que es ahí donde la gloria de Dios desciende? Mire qué grande lo que estoy diciendo.
Mire qué grande lo que estoy diciendo. La palabra es la forma como Dios nos habla. La oración es la forma como nosotros hablamos con Dios. Pero cuando hay un coro en santidad, es ahí donde desciende la gloria de Dios. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Es ahí cuando nosotros debemos de preguntarnos cómo lo estamos haciendo para Dios. ¿Estamos siendo responsables con lo que Dios puso en nuestra mano? ¿O simplemente estamos jugando que un día sí, que otro día no? El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Mira, amados hermanos del Señor, la Biblia cuenta de grandes cosas que pasaron tan solamente con la música, que pasaron tan solamente con un instrumento. He escuchado hermanos de coro decir, sabe que cuando yo toco mi instrumento, siento una paz tan grande en mi corazón. ¿Y sabe por qué pasa eso, amados hermanos? En primer lugar, porque Dios lo ha llamado a eso. Y en segundo lugar, porque Dios sabe que dentro de su corazón hay un adorador. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Pero el que toca por tocar viene y se va tal cual como ha llegado. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Entonces, amados hermanos, debe haber santidad en lo que es el coro. Debe de haber santidad en lo que es iglesia. Debe de haber santidad en lo que es pastor de la iglesia. Debe de haber santidad de los que danzan o profetizan dentro de la iglesia, porque esto es un complemento. El Señor nos pueda bendecir. Sin la oración del pueblo, ahí quizás no pueden pasar muchas cosas. Pero cuando hay clamor del pueblo y hay santidad aquí, suceden cosas y cosas maravillosas. Y muchas veces nosotros llegamos a un culto de adoración, llegamos a alabar y bendecir el nombre de Dios. Amados hermanos, posiblemente algunos sin gana, otros sin ánimo, otros sin fortaleza, pero basta un toque de Dios y lo cambia todo. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Entonces, hermano corista, siéntase importante por el lugar donde Dios lo ha puesto. Siéntase importante. Porque como quisiera yo tocar un instrumento y sentarme ahí, pero no sé tocar. Apenas sé tocar el bombo. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y lamentablemente eso no es para todos. No es para aquel que lo desee. Estuve un tiempo aprendiendo a tocar banjo, nunca aprendí. Estuve un tiempo aprendiendo a tocar guitarra, tengo que mirar para poner las notas porque no tengo idea cómo es. El Señor nos pueda bendecir. Pero muchas veces los que están acá, a veces no toman su responsabilidad en serio. Dios nos pueda bendecir, nos puede ayudar. A veces nosotros que somos predicadores, no tomamos nuestra responsabilidad en serio. A veces nosotros que tenemos un trabajo dentro de la iglesia, no tomamos nuestra responsabilidad en serio. Y a veces esperamos que Dios haga cosas grandes con nosotros y a veces no hacer ningún esfuerzo. Dios nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. El que no trabaja no puede esperar salario a fin de mes. El que no se esfuerza en la obra no puede esperar que Dios descienda bendición cuando yo quiero estar con los brazos cruzados esperando que Dios me bendiga. Había que tener santidad, había que tener entrega, había que tener disposición, había que tener, amados hermanos, la expiación, ayuno y oración que nosotros en estos tiempos hemos dejado. ¿Y por qué digo que hemos dejado? Porque, amados hermanos, si meditamos en nuestro caminar, ya no somos los mismos que antes. Ya no somos los mismos que antes.
Antes nos dedicábamos un tiempo, aunque sea una vez en la semana, a ayunar. Nos dedicábamos, aunque sea una vez al día, a orar. Nos dedicábamos a leer la palabra. Y si era frío, calor, lloviera, hubiera barro, estábamos dentro de la iglesia. Pero estamos viviendo lamentablemente los tiempos que Pablo habla a Timoteo, donde dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo en aquellos tiempos donde Pablo habla a Timoteo que muchos se volverán a las fábulas. Y cuando digo se volverán a las fábulas, creen más a lo que dice el otro y menos a lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar. Siempre va a haber gente que va a hablar de nosotros. Siempre va a haber gente que nos va a criticar. Haga usted lo bueno, lo van a criticar igual. Haga usted lo malo, lo van a criticar igual. Pero lamentablemente usted no está para agradar al hombre. Usted está para agradar a Dios. Y eso no quiere decir que no tiene que haber un orden, sí lo tiene que haber. Pero cuando yo y usted nos sometemos a la voluntad de Dios, somos capaces de oír más y hablar menos. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Dice más abajo la palabra de Dios: y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán al ministerio de Jehová. El Señor nos pueda bendecir. ¿Para qué Dios lo ha llamado a usted? Mire, amados hermanos, Pablo habla, amados hermanos, a Timoteo: cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Retén lo que tiene. Aviva el fuego del don de Dios que está puesto en ti. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Dentro de la iglesia todos no pueden ser pastores, todos no pueden ser coristas, todos no pueden ser porteros, porque mire qué grande es esto. Hasta para ser portero hay que tener gracia. Hasta para recibir la ofrenda hay que tener gracia. El Señor nos pueda bendecir, nos puede ayudar. Y si usted está de portero es porque algo de gracia tiene que tener. Si me mandan a recibir la ofrenda, algo de gracia tengo que tener. Y la Biblia dice hacerlo todo como para quién, para Él. El Señor nos pueda bendecir, Dios nos puede ayudar. Entonces cumple tu ministerio. O sea, si Dios lo ha llamado con dones espirituales, trabaje sus dones espirituales. Si Dios lo ha llamado para que te esté ahí sentado tocando un instrumento, cumpla su ministerio tocando su instrumento. Pero todo tiene que ser con orden, con decencia y con prudencia. Y ahí muchas veces no nos gusta. Ahí muchas veces no nos agrada. El Señor nos puede bendecir, nos puede ayudar. Entonces, hermano corista que está ahí, nunca diga que usted no sirve. En sus manos está el poder de Dios. Mire lo que estoy diciendo. En sus manos está el poder de Dios. Y cuando usted toca con el corazón, suceden cosas maravillosas. El Señor nos pueda bendecir. Es por eso que cuando está bonito el culto, al pastor se le ocurre salir a bailar. Por lo que Dios ha puesto en usted. ¿Me entiende? Pero ya la hermana Basoya dice aleluya y parte a bailar. ¿Me entiende?
Y eso ¿quién lo hace? El poder de Él. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda ayudar. Entonces, amados hermanos, valoremos lo que Dios ha entregado. Y todo debemos de hacerlo con amor, con gracia, con entrega y con disponibilidad, como si fuese el último día. Glorifiquemos al Señor.